Bien, buenos días, amigas y amigos, compañeras y compañeros. En esta semana tan cargada de acontecimientos y tan densa de actividades en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, como en toda la Universidad de Granada, hoy tenemos un acto muy especial y con un invitado muy querido por todos nosotros, muy estimado y reconocido, un invitado de lujo, que es el profesor Bernard Bensang, que entre otras cosas pues es doctor honoris causa por la Universidad de Granada. Su presencia en este acto se debe a la entrevista que le van a realizar nuestros compañeros, ¿verdad?, el profesor Sánchez Montes y el profesor Jiménez Estrella, en el marco del ciclo El intelectual y su memoria. Era como una especie de deuda que teníamos con Bernard, hacer esta entrevista, que quedará grabada para que quede a disposición de quien quiera verlo y de alguna manera participar, aunque sea luego en la distancia del tiempo y el espacio, disfrutando de la conversación que van a tener con nuestro invitado. Es una ocasión muy especial y por eso es muy de agradecer la presencia de todos vosotros, de todas vosotras. Contamos incluso con la presencia de nuestro muy querido profesor González Lodeiro, rector que fue de la Universidad de Granada y que mantiene con esta facultad también unos vínculos muy vivos, más allá de lo que dura un rectorado. Muchas gracias, Paco, por acompañarnos hoy. Y muchos de vosotros que nos vemos, en estas circunstancias nuevas, después de este tiempo, en fin, de confinamientos, cautelas, medidas, distancias, aún así se mantendrán algunas aquí para poder realizar la entrevista en mejores condiciones, ¿verdad? Y todo ello es un motivo de satisfacción. Por lo demás, os felicito por vuestro congreso, magnífico congreso sobre monarquías ibéricas, del cual hemos tenido noticias directamente por nuestros compañeros y compañeras del Departamento de Historia Moderna, a través de los medios, a través de las redes, un magnífico congreso, y también este acto se inscribe entre las actividades de ese congreso. Bien, como decano de la facultad, pues ya nos hemos visto en los momentos previos y le he agradecido al profesor Bensang su presencia aquí, de la cual estamos sumamente satisfechos. Es un gran conocedor de la historia de nuestro país, la historia de siglos precedentes, con algunos vectores especialmente interesantes y más que interesantes por todo lo que aportan sus investigaciones. Muy conocida es toda su investigación, todos sus escritos, especialmente acerca de los moriscos, de su expulsión, de los derroteros, ¿verdad?, de quienes se vieron obligados a abandonar la península ibérica bajo esas monarquías, especialmente ya con la expulsión última en 1609. Bien, es una cuestión a la que, por otra parte, por muchos motivos, también muestro en lo que me toca especial interés, ¿verdad? No sé si sería pertinente o es pertinente hablar con categorías actuales de lo que se pudiera entender como una limpieza étnica en aquel momento, no de una minoría, sino de un grupo, de una comunidad sumamente amplia, ¿verdad?, arraigada en la península ibérica, en los territorios hispánicos, y que fue expulsada, ¿verdad?, por un proceso por resistirse a un proceso de asimilación aculturizante que se le imponía de una manera con muchas notas de barbarie, como por otra parte podía ocurrir en otros lugares, ¿verdad?, donde se aplicaban también esos procedimientos, incluido lo que pasaba en América. Bien, digo que le tengo especial afecto, especial interés a todo esto, porque pienso que hay una deuda con los descendientes de quienes fueron expulsados, ¿verdad? En algún momento, pues se intentó, incluso desde el Parlamento español, hacer un reconocimiento más explícito de esa deuda, de manera similar a como se hizo con los sefardíes que fueron expulsados, cuestión que llevó incluso al jefe del Estado español, el rey Juan Carlos, a un discurso en la Knesset de Israel, en el Parlamento de Israel, y a acuerdos en virtud de los cuales se les ofrecía la posibilidad de adquirir de nuevo la nacionalidad española a los descendientes de aquellos sefardíes que fueron expulsados. En algún momento, como digo, en 2009 se intentó, en fin, sacar adelante algo parecido en relación a los descendientes de los moriscos
no hubo el acuerdo parlamentario suficiente ni el suficiente interés por la cuestión, ¿verdad? Por lo tanto, quedó en una declaración formal que, bueno, pues su importancia tuvo, pero ahí sigue esta cuestión todavía por ser abordada, pendiente de ser abordada de una manera mucho más lúcida, mucho más comprometida. Bueno, hacer justicia en estos términos es algo que escapa a nuestras posibilidades en nuestros recorridos históricos, ¿verdad? Pero sí ese reconocimiento y esa reparación hasta donde se pueda, pues es algo que se pudiera hacer. Bueno, pues los escritos, las aportaciones, en fin, todo lo que nos trae una y otra vez en su investigación el profesor Bensant nos da argumentos para esto como para otras muchas cosas en muy diferentes campos. Bueno, lo que me toca es dar la palabra a los compañeros que van a hacer la entrevista, que van a mantener esta conversación que estamos totalmente seguros que va a ser fecunda, fructífera, iluminadora, sobre una trayectoria muy rica de un gran investigador, de un buen conocedor de nuestras historias, también en plural, ¿verdad? Doctor honoris causa no solo por la Universidad de Granada, sino por otras universidades. Bernard Bensant, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo, una vez más, en esta facultad y en esta universidad. Adelante, pues, con el intelectual y su memoria. Muy bien. Gracias, decano. Bien, buenos días. Tengo que decir que por una cuestión de orden hemos pactado con nuestro decano que para que se nos escuche mejor, la distancia nos posibilita el poder quitarnos la mascarilla excepcionalmente. Estamos, y lo tengo que decir en relación a quienes no han conocido este ciclo, para enmarcar lo que íbamos a hacer en este modelo que se llama el intelectual y su memoria, que es una forma de entender la difusión de la cultura, iniciado a mediados de los 80, bajo el decanato del profesor Manuel Sáenz Lorite. Por entonces era encargado y responsable de las actividades culturales nuestro compañero Luis García Montero. Y desde ese comienzo, ya en el año 1986, se realizó la primera entrevista que fue realizada en concreto a don Francisco Ayala. A partir de ahí, por el intelectual y su memoria han pasado Emilio García Gómez, Ernesto Cardenal, José Saramago, Caballero Bonal, Rafael Alberti. Tengo que decir que esto fue posible porque hay una continuidad por parte de las decanas y decanos que nuestro centro ha tenido. Es el caso de la profesora Cándida Martínez, es el caso de todos los que aquí han seguido responsabilizándose de nuestro centro, hasta convertirse en una colección única para todo interesado en qué significa la cultura de nuestro país, en imágenes y también en impresos, puesto que está disponible tanto en la red como también en esas ediciones que ha realizado la editorial universitaria. En ese sentido, para nosotros es un lujo que en el marco de nuestro congreso podamos contar con el profesor Bernard Bensant, que nos acompañe hoy aquí, y que sirva de punto intermedio en el encuentro científico, como bien ha dicho el decano. En tal sentido, hay que decir que no es el primer historiador ni el primer modernista con el cual hemos podido contar. Nuestro querido don Juan Luis Castellano ya entrevistó en su día al maestro don Antonio Domínguez Ortiz y en fechas más recientes existe una entrevista que le fue realizada al profesor Ricardo García Cárcel, dentro del ámbito del modernismo. Decir, por tanto, también, y es lógico, que hay que agradecer a quienes han hecho posible esta entrevista. Como no, al departamento que acogió la propuesta de estar aquí hoy, pero en especial al decanato, a la figura de nuestro querido decano y de su vicedecana de actividades culturales, que desde el primer momento dijo sí, un sí rotundo y con mayor. De modo que, sin más, y estableciendo ese prólogo, yo creo que hay que presentar al gran historiador francés con el cual contamos hoy, pero en especial a alguien que no solamente nos es vital para comprender nuestro pasado, sino que además es también un gran amante de nuestra tierra. La mejor presentación creo que va a ser escucharlo a él, porque él va a ser el que va a cubrir la trayectoria de lo que ha sido su vida científica, académica, personal. Y yo voy a comenzar a hablar por el mundo de los recuerdos. Bernard nació tal día como un 17 de septiembre, hace poco más de una semana, o menos de una semana, de inicios de los 40, es parisino, de una familia procedente de Toulouse.
De hecho, él recuerda sus estancias en Cayó, con su abuela, con su bisabuela. Yo voy a utilizar a veces palabras del propio Bernard. Él dice: mi propia abuela materna estaba rodeada de españoles emigrados tras la guerra civil, como sucedía en toda esa zona, y fue mi primer contacto con España. Mucho tiempo después, recordando ese paisaje de su lugar de origen, y paseando por Granada con su amigo, nuestro desaparecido compañero Antonio Luis Cortés Peña, decía, cotejaba ese barrio parisino en el que nace con el barrio del Galejo. Decía que se había transformado tanto que reconocía mejor en el Galejo el paisaje que en su barrio de París. La primera pregunta es obligada y bucea en ese tiempo del pasado. ¿Qué recuerdos mantienes, Bernard, de aquella infancia y de ese París de tu juventud inicial? ¿Se oye? Sí. Perdón. Ya. Bueno, gracias, Paco. Gracias por tus palabras. Gracias, Antonio. Gracias al señor decano. Bueno, el París de mi infancia, de mi juventud, bueno, el recuerdo que tengo, bueno, es un recuerdo de un barrio, bueno, céntrico de París, porque, bueno, nací en casa de mis abuelos paternos. Bueno, curiosamente, en su casa, que estaba enfrente del hospital de La Piedad, que es uno de los hospitales principales de París, y entonces eso era el distrito 13º, y resultaba que era el feudo de parte de mi familia, como acabas de contar, pues la mayor parte de mi familia del lado de mi madre, todos, y la mitad del lado de mi padre son de una pequeña ciudad a 100 kilómetros al norte de Toulouse. Se llama Cahors, que es una ciudad de 20.000 habitantes, bellísima y sin actividades importantes. Pero bueno, aconsejo a cada uno, si pasa por ahí, visitar a Cahors, que es una ciudad que tiene una catedral muy bonita. Además, mi abuela materna vivía a 100 metros de la catedral, y por otra parte tiene un puente medieval espectacular. Entonces, bueno, cierro el paréntesis. Entonces, la otra parte, la cuarta parte de mi familia, que es parisina, sí que vivía en el distrito 13º y era el feudo de la familia. Bueno, nací pues en casa de mis abuelos, pero vivía en el mismo barrio, pues la madre de mi abuela, en otro piso cercano, y aquella bisabuela pues era viuda de un señor que no conocí, que fue alcalde del distrito, del 13º. Es decir, que eso es un aspecto fundamental para mi familia, porque bueno, esta rama es la rama muy parisina y de una zona, diría, popular de París. Aquella zona era muy popular y mi bisabuelo era socialista, y entonces fue alcalde entre 1928 y 1938. Entonces, bueno, mi barrio, era la zona aquella, y luego, pues, a donde mis padres se instalaron, en el distrito 5º, pero muy cercano al 13º, pero 5º es el centro mismo de París, es decir, que bueno, teníamos a 200 metros el Sena, y del otro lado del Sena estaba la isla San Luis, es decir, bueno, más céntrico no puede ser. Pero
en aquellos tiempos, bueno, en los años 40, 50, bueno, era un barrio, bueno, de gente, bueno, de mediana, diría, y bueno, y bastante popular una parte. Bueno, los mercados que había en la zona eran unos mercados muy populares. Estoy pensando en dos en particular, en el que se llama Muftar, del nombre de la calle. Y entonces, bueno, estos mercados existen todavía hoy. Y precisamente, pues hace unos días he ido ahí a la calle Muftar, pero bueno, el mercado es otra cosa. Es decir, que es de gente muy acomodada, con unos precios increíbles. Y todo eso ha cambiado mucho en ese plan. Pero el radio, bueno, las calles, bueno, nada ha cambiado. En fin, eso puedo pasear por las calles de mi barrio de infancia, bueno, reconociendo todos los edificios. Eso se debe al hecho de que está prohibido construir de manera alta, digamos, en París. Eso, con lo cual el centro pues, no ha cambiado en este plan, salvo grandes obras que sí han afectado a mi barrio de juventud, porque, bueno, concretamente el frente de la casa donde vivíamos estaba, en aquel entonces, estaba el mercado de vinos de París. Y entonces, bueno, era una cosa muy popular, y entonces se podía oír durante la noche los trenes que llegaban o salían, bueno, cargando el vino. Y entonces eso desapareció pues, a finales de los años 50 y se construyeron dos centros importantes. Uno es el Instituto del Mundo Árabe, que está, bueno, frente al Sena, y el otro es la universidad, que se ha llamado París 7 y luego París Diderot. Y lo curioso fue que fue profesor en aquella universidad durante más de 10 años. Así que, bueno, cruzando la calle para ir a la universidad. Bueno, no vivía en otra parte. Muchas gracias, Bernat. Esto nos introduce en el siguiente paso, porque hablaríamos del tiempo de universidad. Afirma que en esa Universidad de la Sorbona, donde usted comienza los estudios, conoce a personas como el gran maestro Pierre Vilar. Y hay un ayer y hoy que me gustaría que aquí nos explique, porque hoy en día el francés, el estudio universitario francés, contempla con intensidad el conocimiento de la lengua española o la cultura española. De hecho, más de 50 instituciones universitarias académicas superiores en Francia tienen hoy en día los estudios de todo tipo de aspectos culturales y de la lengua española. Sin embargo, estamos hablando de esos años y cómo se introduce usted a la sombra de aquellos magisterios en el conocimiento de la cultura española en aquella primera universidad. ¿Cómo es aquella universidad? Bueno, es una serie de azares que me han traído, que me han llevado ahí al mundo hispánico. Porque, bueno, como lo decías, bueno, yo creo que el fundamento inicial fue, bueno, haber tenido contactos con los exiliados republicanos en la ciudad de Cahors, y, bueno, y hablaban español, y, bueno, oía. Y, bueno, la lengua me gustaba. Así que, primero, cuando en el tercero de bachillerato tuve que elegir un idioma, después de haber elegido, bueno, como todos, o casi todos, bueno, no todos, el inglés en el primer año del bachillerato. Digo no todos porque, bueno, era, bueno, la gente con poder,
digamos, económico, político, lo que sea, pues elegía como primer idioma el alemán. Era, bueno, eso aseguraba tener en clases de calidad, como una primera selección. Y luego venía la segunda selección. Entonces, para el segundo idioma, ¿qué idioma elegí? Bueno, los mejores alumnos, los que pertenecen a medios más acomodados, elegían el alemán. Y bueno, yo elegí el español sin la menor vacilación. Yo creo que precisamente por este enlace, el sureste francés, en fin, esta presencia española, eso contó mucho. Y de hecho me encantó y estuvo continuando español. Mi hermana, que tenía 2 años menos que yo, pues hizo lo mismo. Es decir, bueno, hemos así construido pues una, yo diría, bueno, una tradición familiar que luego se ha continuado. Mi hijo no hizo alemán, curiosamente, simplemente para estar con sus amigos o cosas así. Bueno, y que hubo una pelea en casa, pero bueno, con mi mujer hemos renunciado finalmente, y eso sí, como cada uno sabe, mi hija sí que ha elegido el español, encima pues ella lo hablaba muy bien, y entonces y mis nietos todos están haciendo español. Bueno, qué duda cabe que al abrigo de aquella universidad que conoce y ese conocimiento de la cultura española, en un primer tiempo usted se interesa, entiendo que por la historia contemporánea de España, y de hecho, bueno, usted ya era militante de izquierdas, de tendencia algo anarquista, piensa en estudiar el siglo XIX, así se escriben determinadas historias sobre usted, al menos, se non vera e ventrovata, ¿no? Y en ese planteamiento creo que usted plantea, precisamente, valga la redundancia, sus primeros análisis sobre la España del siglo XIX, determinados aspectos investigadores, lo cual le llevan a un viaje a Cataluña, primer viaje a Cataluña. Entonces, en ese mundo de, por ejemplo, un mayo del 68, el proceso de Argelia, la guerra de Argelia, ¿cómo se sitúa usted, qué conoce de aquel tiempo, qué vive usted en aquel momento? Bueno, son muchas cosas. Bueno, primero, bueno, anarquista, yo creo que no, que nunca lo he sido. Pero, bueno, para confesar la realidad, yo fui y quizás soy, bueno, lo que en aquel tiempo se llamaba católico de izquierdas. Yo creo poder decir que he sido en mis tiempos de estudiante un líder de esta corriente. Y de hecho, bueno, he sido presidente de la Asociación de los Alumnos de Historia de la Sorbona. Toda la gente sabía lo que era en eso, y pasé luego a ser vicepresidente de toda la Sorbona, del sindicato estudiantil, que tenía mucha importancia en aquellos tiempos. Y con lo cual, de hecho representaba esta corriente, y para decir las cosas exactamente como estaban, es decir, que mandábamos, tanto en historia como en la Sorbona en general, pues había una alianza entre principalmente trotskistas, católicos de izquierda, y comunistas que habían sido expulsados del partido. Más o menos era la alianza dominante. Entonces,
en esas condiciones he hecho mis estudios y bueno, Paco, has comentado mi encuentro con Pierre Vilar. Pues en realidad Pierre Vilar no era catedrático de la Sorbona. Cuando le conocí, era catedrático de la Universidad de Clermont-Ferrand. Bueno, él no estaba afiliado al Partido Comunista, pero era lo que en aquellos tiempos se llamaba compañero del partido. Entonces, y como tal, en historia, bueno, dominaba bueno, la derecha, más bien, entre los profesores, salvo la excepción de Ernest Labrousse, que era la gran figura de izquierdas dentro del profesorado. Hablo de moderna y contemporánea, en medieval era distinto, y antigua. Pero Vilar entonces estaba en Clermont-Ferrand, pero a la vez era director de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios. Y con eso daba un seminario en París. Entonces, cuando, bueno, el problema era para mí que, bueno, historia de España, ninguna, ni moderna ni contemporánea. En medieval sí se hablaba de al-andaluz en términos generales, pero y de la Reconquista, y punto. En moderna y contemporánea, nada. Y lo que me interesaba era historia contemporánea. Y eso sí que quería trabajar sobre el anarquismo, que era mi meta. Y entonces, bueno, he ido a ver, como no había ningún especialista de historia de España, he ido a ver a un catedrático que me conocía bien, porque tenía buenas relaciones con él, entre sindicatos de profesores, sindicatos estudiantiles, bueno, un hombre de izquierdas que se llamaba Jacques Droz y que era especialista de la historia de Alemania. Pues entonces le pregunté qué puedo trabajar sobre la historia de España. Y entonces pues surgió la idea de trabajar sobre Pi y Margall, porque le interesaba a él Pi y Margall porque había sido traductor de Proudhon. Y bueno, le interesaba la obra de Proudhon, bueno, el socialismo utópico, bueno, el anarquismo. Bueno. Entonces, bueno, así que bueno, me puse a trabajar sobre Pi y Margall y he ido a ver a Pierre Vilar, a escuchar sus seminarios, que fue el primer contacto, haciendo, bueno, la tesina. Y con eso, pues, he ido por primera vez a Cataluña. Por primera vez, no, porque, bueno, había ido durante unas vacaciones, que fue mi primer viaje fuera de Francia, en el verano del 61, bueno, no tenía 20 años, y entonces había alquilado una habitación en casa de un campesino de Castelldefels para aprender el idioma. Y fue, bueno, un mes interesante. Pero luego, en el tiempo de la tesina, que fue el año 64 o 65, me fui a Barcelona con mensajes de Vilar y libros y trabajos policopiados. Bueno, era de moda en aquel momento, que tenía que distribuir a los discípulos de Vilar en Barcelona. Y bueno, la primera noche que pasé en Barcelona, que fue en el mes de diciembre del 64, he ido a ver a Josep Fontana. Tenía carta para él, carta de Vilar. Y bueno, Fontana me recibió muy bien
y me llevó la misma noche a una reunión clandestina de historiadores. Ahí conocí a Garabau, a Termes, bueno, una serie de historiadores de historia contemporánea. Y entonces bueno, me acordaré siempre de aquella noche que, bueno, que Fontana leyó la carta dirigida a todos por Pilar, de manera muy solemne. Y bueno, y distribuí, bueno, todos los libros y documentos que llevaba. Y luego, pues, uno de ellos me llevó a mi pensión, porque, bueno, continuó la reunión clandestina. Y entonces yo vivía, bueno, en una pensión lóbrega, bueno, a la sombra de la catedral, donde compartía habitación con un estudiante colombiano que hacía estudios de medicina, y bueno, no había calefacción en el mes de diciembre. Bueno, ponerse en la cama, pues había que calentarla para quitar la humedad. En fin, era una aventura. Gracias. Bien, bueno, pues esto nos lleva a otros derroteros, ¿no, Bernard? Y es el hecho de que usted decide pues cambiar por consejo del propio Pierre Vilar, en alguna ocasión lo ha dicho, decide cambiar de época por insistencia de él, de estudio. Y en esa época están de moda los estudios regionales y en alguna ocasión ha comentado que casi por azar decide, pues, trabajar sobre Andalucía y su territorio, ¿no? Entonces esta pregunta viene a colación de si existió alguna razón o influencia de peso para decidir trabajar primero sobre la época de los Habsburgo y después sobre este territorio, sobre Andalucía. Bueno, diría que no. Es un azar absoluto. Es decir, bueno, soy un contemporaneista frustrado. De hecho, me ha interesado muchísimo la historia del 19 y más aún del 20 y 21 español. Con lo cual, bueno, me hubiera gustado trabajar sobre el anarquismo, no cabe duda. Pero Vilar me convenció por dos razones. Primero me dijo, bueno, que tenía otro alumno, hijo de anarquistas, que tenía acceso a papeles privados, que no era mi caso. Y por otra parte, bueno, había hecho la experiencia en Barcelona. Había intentado entrar en la biblioteca Arouche, por ejemplo, bueno, que, bueno, imposible. La cosa, bueno, la dictadura era, bueno, se puede decir cualquier cosa, pero bueno, todavía en aquellos años 64, 65 era una cosa durísima. Y me acuerdo, por ejemplo, en la pensión aquella de la cual hablaba, haber visto, bueno, debía ser el 31 de diciembre, pues Franco, bueno, con el año nuevo, bueno, entonces, bueno, yo he hecho una mímica mirando la pantalla y uno de los empleados de la pensión que pasó por ahí, bueno, no es tan malo. Eso me causó mucha impresión. Entonces, Vilar me dijo eso. ¿Por qué no pasaría a Moderna? Yo estaba un poco asustado, así. Y me dice, no hay ningún siglo que le interese. Digo, sí, ¿cuál? Digo, 16. Bueno, va a trabajar sobre el 16. Y bueno, ¿qué región? Bueno, es que había, bueno, así, bueno, se dividía la investigación, era la moda de la historia regional. Entonces, pensé, bueno, 30 segundos, bueno, y contesté Andalucía. ¿Por
yo creo que en eso era, bueno, en mi mente estaba viendo pues el mar, la montaña, en fin, bueno, eso. Me encantaban los relatos de Gautier, de Dumas, de eso, había leído todo eso, y eso me atraía. Debió ser eso. Y bueno, y enseguida Vilar, bueno, precisó, pues, oriental, Andalucía oriental. ¿Por qué? Por la división en zonas. Es decir, que Pierre Ponceau hacía su tesis sobre la Andalucía occidental. Bueno, mientras Leflemme trabajaba sobre Segovia, Benassart sobre Valladolid, Amalric sobre Castilla la Vieja, bueno, etc. Bueno. Luego Le Meunier trabajó sobre Murcia, había una división de este tipo. Y bueno, he venido aquí, bueno, sin conocer nada, y pensando trabajar más bien historia rural, que era, bueno, lo de moda en aquellos momentos. Así que voy a trabajar sobre los campesinos de la Andalucía oriental. Cuando llegué aquí, bueno, estaba convencido. Además, yo creo que el título inicial de mi tesis, tal como Vilar lo había redactado, era Historia de Andalucía Oriental, problemas rurales, algo por el estilo, en el siglo XVI. Pues es muy interesante lo que cuenta, porque muchas veces los historiadores nos enfrentamos al problema de las fuentes, y las fuentes nos llevan por unos derroteros que no esperamos, ¿no? Sí. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, y es que entre 1968 y 1971 usted realiza una estancia en España como miembro de la Casa de Velázquez, y en el 86 presenta y defiende su tesis de Estado entre el Islam y la cristiandad, el Reino de Granada en el siglo XVI, donde alcanza la máxima calificación. ¿Su tesis de Estado de algún modo es deudora del nuevo horizonte científico en el ámbito de la historiografía francesa? Bueno, son muchas preguntas y olvidé contestar. Bueno, precisamente aprovecho la ocasión para hablar del 68 y de la guerra de Argelia antes. Yo creo que eso, para mi evolución, ha sido importante. Bueno, la guerra de Argelia fue, bueno, en mi vida uno de los acontecimientos fundamentales. Bueno, era estudiante y entonces, bueno, militaba y, bueno, estuve algún tiempo, no mucho tiempo, afiliado en el Partido Social bueno, Unido, el PSU, que era un partido entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, que tuvo cierta, bueno, no tuvo nunca grandes logros, pero bueno, ha contado en la historia francesa de aquellos tiempos como centro de ideas. Bueno, y con militantes, bueno, Michel Rocard, por ejemplo, fue miembro de aquel partido durante bastante tiempo. Entonces, bueno, la guerra de Argelia me ha marcado muchísimo. Eso ya, bueno, sí me he interesado luego muchísimo por las minorías, en gran parte viene de ahí. El problema de la colonización francesa, bueno, y la vida, bueno, de los argelinos que vivían en la metrópolis en aquel tiempo, bueno, una inmigración. Y de hecho, mi primer viaje a Argelia fue en el 63, un año después de la independencia. Y un viaje que, bueno, fue uno de los organizadores desde la Sorbona. Pues fuimos una quincena de 17 exactamente alumnos
hicimos un viaje de un mes a Argelia. Recibimos una subvención del decano de la facultad, que era un historiador, André Aymar, historiador de la Edad Antigua. Y luego, cuando hemos llegado a Argel, pues enseguida, todos los políticos, unos alumnos de la Sorbona querían a Argelia, invitados por todas partes. Invitados en la embajada de Francia. En Argel, pues llegó André Mandous, que era rector de la Universidad de Argel, y sacó de su bolsillo un sobre y me lo dio diciendo, acabo de ver a Ben Bella, el presidente. Y Ben Bella le da la subvención. Entonces, eso me ha marcado muchísimo. Pues, el mayo del 68, muy poco, en comparación, muy poco. Yo ya era estudiante, había sacado la agregación en el 66, he enseñado un año en un colegio, en un instituto, y luego he hecho la mili. Y estaba en la mili cuando el mayo del 68. Y entonces, estaba a 250 kilómetros de París, enseñando en una escuela militar. Y entonces hacía autostop para ir a París cada fin de semana, a ver lo que pasaba. Pero era espectador, más bien. Y de hecho, pues no compartía, el entusiasmo, la expectación de muchos amigos, empezando por mi futura mujer. Nos hemos casado en el verano del 68. Así que, pero volví a la escuela militar, como los alumnos estaban totalmente confinados, les habían quitado aparatos de radio y todo, los alumnos sabían que iba a París y qué pasa. Así que contaba e intentaba hacer un análisis de las cosas, por lo cual me llamaron desde la dirección de la escuela para decir que las compañías de disciplina existían. Y entonces me negaron el permiso de liberación anticipada y por eso llegué a la Casa de Velázquez, a donde me habían nombrado solamente a finales de diciembre en lugar de llegar a principios de octubre. Entonces, vuelvo a lo tuyo, pero yo creo que eso es importante. Entonces, en mi trayectoria. Entonces, luego las fuentes. Las fuentes, entonces el encuentro con las fuentes ha sido fundamental porque, llegué por primera vez en febrero del 69 aquí, en una ciudad que no conocía. Pero tenía una idea de lo que podía encontrar, porque los azares son maravillosos. Es decir, que cuando llegué a la Casa de Velázquez en diciembre del 68, 2 días después de mi llegada, pues Pierre Vilar daba una charla. Una charla a finales del 68 en Madrid de Vilar. Era un evento muy particular. La Casa de Velázquez estaba llena. Debía haber bastantes policías dentro del público. Pero Vilar en aquella ocasión me presentó a José Antonio Maragall, a Ramón Carrande, a Antonio Domínguez Ortiz. Había la flor innata de las ciencias sociales, a San Pedro, que no había escrito novelas todavía, pero era un economista reconocido, etcétera, etcétera.
Y al día siguiente, François Chevalier, que era director de la Casa de Velázquez, bueno, organizó una comida para 15 personas y me invitó, en honor a Vilar, y me invitó como discípulo de Vilar. Y me tocó estar en frente de Ramón Caronde. Bueno, yo totalmente impresionado. Bueno, y Ramón Caronde fue una delicia. Bueno, me preguntó, y luego me dijo, bueno, en el archivo de la Real Chancellería de Granada va a encontrar los libros de apeo. No tenía idea. Y cuando llegué aquí, pues he ido al archivo y he preguntado, libros de apeo. Y entonces me han dado un libro o dos, bueno, Pilar Núñez, y bueno, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre, Loscos, eran las dos archiveras del momento. Y entonces, bueno, empecé a trabajar los libros de apeo, que bueno, estaban dispersados en el archivo. Y entonces, como ellas dos vieron que estaba muy interesado por la serie de los libros de apeo, entre mi primera estancia y mi segunda, catalogaron todo el conjunto, con lo cual cuando volví estaba todo clasificado. Bueno, y esto nos lleva a otra pregunta, sobre todo en torno a la aportación del hispanismo francés, ¿no? Hay una reflexión que surge de usted mismo y su artículo El hispanismo francés y la historia moderna de la monarquía hispánica, que está publicado en 2020, en el que dice que no ha dejado de ser importante durante las 2 últimas décadas por su buena implantación en todo el tejido académico francés, con una producción abundante de monografías, etcétera, y un segundo aspecto también que se caracteriza por 2 rasgos esenciales: un interés muy marcado por la historia política y sociopolítica y su ambición por explicar la complejidad de la construcción de la monarquía hispánica en el conjunto de sus territorios. Entonces, hay una pregunta más que pertinente en torno a ello, y es que ¿en qué medida ha contribuido la mirada francesa al conocimiento de nuestro pasado? Bueno, yo creo que depende de los tiempos, porque bueno, cuando llegué había una influencia francesa enorme. Bueno, cada uno de los historiadores españoles, y no había muchos, ¿no? Pues lo que miraba era Francia. Y entonces, bueno, he conocido en los seminarios de Vilar, pues varios españoles y también, bueno, latinoamericanos que seguían sus seminarios. Y por otra parte, Brodel también en su seminario, nunca he seguido los seminarios de Brodel, pero bueno, he conocido a Brodel, por supuesto. Y entonces en el seminario de Brodel había otros también. Y bueno, me acuerdo, bueno, de Gonzalo Áñez, por ejemplo, que vive en París, de Felipe Ruiz Martín, etc. Y entonces, bueno, yo creo que la influencia francesa fue, en aquellas condiciones, hasta la muerte de Franco, ha sido considerable en las ciencias sociales en general, y en historia en particular. Porque, bueno, había afán aquí, bueno, de conocimientos, y por otra parte, bueno, muchos de los historiadores de aquellos tiempos, pues, hablaban y leían en francés. El caso de Don Antonio era clarísimo. Pero luego las cosas han cambiado. Bueno, la extensión de la investigación en España, de la historia de España por los españoles, ha sido considerable a partir de los años 70. Y entonces, naturalmente, la aportación de los hispanistas franceses
ha sido menor en este plan, porque bueno, es que no había tan dependencia del exterior, ha bajado totalmente. Se ha consolidado la historiografía española en sí misma y luego, bueno, se ha perdido la práctica de la lengua francesa. Y eso creo que bueno, es una pena. Es una pena porque existe un imperialismo de la lengua inglesa y yo creo que bueno, en Italia y en Francia en particular, pues, y en Portugal, se hacen estudios importantes para la historia de la monarquía hispánica. Y también en Alemania, que bueno, somos incapaces de sacar el fruto de lo que se hace en Alemania. Es un problema. Con lo cual, se tiende a pensar, me parece, aquí, que la calidad de las investigaciones en Francia ha bajado en historia, en comparación con la época anterior. Yo creo que no, hemos cambiado de época, es decir, hoy se escribe historia por todas partes. Es decir, que eran bastante pocos antes, bueno, y la parte francesa era relevante en aquellas condiciones. Hoy, bueno, es que es una aportación en el mundo de iguales, diría. Simplemente, las condiciones son totalmente diferentes. Pero puedo asegurar que hay muy buenas investigaciones, bueno, bastante desconocidas en parte, salvo por los especialistas en cada rama, pero es una pena de que no se practique más la lengua, no se hace más el esfuerzo de leer el francés y por otra parte, bueno, se traduce muy poco, que es también un problema grave. Bueno, como nos ha señalado, gracias a Vilar, conoce usted a don Antonio Domínguez Ortiz, y yo creo que si hay algo que le define en el conocimiento general es su identificación con el mundo morisco, su conocimiento y lo que nos ha prestado precisamente en ese conocimiento para conocer nosotros, valga la redundancia, el mundo morisco. Usted decía en 1970, decía que cuando en 1970 publicó su primer artículo sobre moriscos no cabía pensar que a los moriscos le iban a acompañar toda una vida. Y creo que todas las presentes estamos de acuerdo en su frase. Le ha acompañado toda la vida. Hasta este río morisco en el cual usted nos ilustra sobre lo que podríamos llamar moriscofilia versus moriscofobia, ¿no? De verdad esto nos sitúa en presente y pasado. ¿Qué papel juega en este sentido para usted el aprendizaje del mundo morisco? Ya hemos visto su interés por las minorías y los momentos. Como también, ¿qué nos diría usted del antagonismo entre norte-sur, Islam versus Europa, hoy en día, al abrigo de su conocimiento? Bueno, primero, bueno, vuelvo al encuentro con don Antonio y voy a añadir a don Antonio a Ramón Caronde, porque bueno, los dos han contado muchísimo en mi vida. Es que, para hablar de Ramón Caronde, es que después de aquel encuentro que acabo de contar, pues la segunda vez que vi a don Ramón fue en Granada. En Granada, una noche yendo al festival, fue el año 70. Pues en el patio de Comares, pues había un concierto, me acuerdo muy bien, de Rafael Orozco, que era un pianista maravilloso, que murió muy joven. Pues con mi mujer estamos en una fila y veo al otro lado de la fila a don Ramón.
le voy a saludar, no le voy a saludar, pues, bueno, estuve vacilando. Bueno, y he ido a ver. Entonces, bueno, no sé si acuerda, perdone, bueno, en la casa Velázquez, como no, mira, le presenté mi mujer, y entonces, bueno, y dónde están, bueno, ya hemos explicado. Y al día siguiente, pues yo había ido a trabajar al archivo todo el día, bueno, acababa de volver al Carmencito que habíamos alquilado aquí, bueno, a menos de 100 metros de las Torres Bermejas. Y entonces, bueno, alguien llama a la puerta. Abrimos y me acordaré siempre de la frase de don Ramón: vengo a robaros un poco de vuestra juventud. Y así, bueno, venía al festival cada año. Y entonces, cada tarde-noche vino a nuestra casa. Y yo le acompañaba luego a su hotel, que era en Alhambra Palace, que estaba al lado. Así que, bueno, nos hicimos amigos, puedo decir, en estas condiciones. Y luego, pues, don Antonio, porque Vilar me dijo, bueno, al principio, tiene que escribir a Antonio Domínguez Ortiz. Bueno, he escrito a don Antonio y enseguida me contestó, así, dándome consejos y cita. Bueno, así que, bueno, la primera vez que estuve en Madrid, le pedí cita y me recibió en la calle Narciso Serra, donde vivía. Y bueno, su acogida fue fantástica y me puso en contacto enseguida con su hija y su yerno, Antonio Luis Cortés Peña, que vivían en Granada. Bueno, eso fue una amistad de toda la vida. Entonces, bueno, eso. Luego los moriscos. Los moriscos, sí que, bueno, me han acompañado toda la vida. Bueno, creo por dos razones. Porque, bueno, yo creo poder decir que soy un individuo fiel en términos generales. Soy casado, bueno, hace 52 años ya. Y bueno, bueno, los lazos de amistad, bueno, me gusta mantenerlos. Y bueno, y los moriscos son unos amigos de toda la vida también. Así que, entre otras razones, porque bueno, se escribe mucho sobre ellos, hay cosas que me hacen reaccionar, y entonces, bueno, quiero escribir para contestar a algunas cosas, o porque se me encarga, es que, bueno, se me encarga mucho. Estuve a veces pensando, bueno, voy a pasar a otra cosa, pero no. Y luego, bueno, me encantan los archivos. Si hay un lugar donde estoy feliz, es el archivo. El archivo, descubriendo papeles, me encanta. Y entonces, bueno, es que se pueden descubrir muchísimas cosas. No hay fin. Y luego, bueno, está lo que decía antes, es decir, bueno, la política actual. Es decir, que el gran problema de las relaciones entre el Islam y el mundo occidental en general, bueno, yo diría, bueno, uno de mis sueños es ver resuelto el problema de Israel y de los palestinos. Soñaba con el reconocimiento de Israel por los palestinos y la inversa. Yo creo que no lo voy a ver, y es eso que me apena mucho.
Entonces, por eso las minorías me interesan. Tengo muchísimos amigos judíos y tengo también amigos musulmanes en Francia o en otras partes. Bueno, tengo muchas relaciones con Marruecos, con Argelia y sobre todo con Túnez. Túnez es un país a donde he ido muchísimas veces y, entre otras cosas, para ver los asentamientos de moriscos ahí. He recorrido todos los pueblos donde después de la expulsión se han instalado en el norte de África y particularmente en Túnez. Entonces, pues son amigos que no voy a dejar. Muchas gracias. Bien, le gustan los archivos y se ha visto obligado quizá a vivir los despachos, en el sentido de su implicación en la gestión científica, cultural, educativa. Al fin y al cabo, yo creo que al abrigo de ese papel, precisamente mucho hemos aprendido de usted y hemos recibido su apoyo. Me refiero a ser secretario general de la Casa de Velázquez, responsable del programa de cooperación franco-española en ciencias sociales, director de estudios de la ECOL, podríamos seguir, miembro de la Comisión Adjudicataria de las becas Ramón y Cajal. Hay un espectro enormemente amplio de alguien comprometido con todas las diversidades de papeles que hay que jugar a veces. ¿Cuál sería su balance en esto que yo considero tan amplia dedicación? Bueno, yo creo que la investigación es algo fundamental, pero que no hay buena investigación sin un intento de gestionar los problemas diarios, podríamos decir, y sin, sobre todo, la atención a los trabajos de los jóvenes. Eso de la formación de jóvenes investigadores es, yo creo que el deber fundamental de los profesores. Transmitir es algo que me preocupa muchísimo. Y yo creo que en este plan he dedicado muchísimo tiempo, probablemente más de la media de lo que hacían mis colegas en general, pero he disfrutado muchísimo de eso. Ver crecer a uno progresar pues, en una tesis es algo que me encanta. Que me encanta y bueno, de hecho he tenido muchísima suerte porque se me ha llamado a muchos tribunales de tesis, he debido participar en 250, algo por el estilo, y entre ellos yo creo que, no sé, un día intenté calcularlo, más de 60 en España. Con lo cual, eso me ha permitido ver, pues, al menos, surgir una generación, más o menos. Y eso me ha gustado muchísimo. Hemos intentado, en París, en l'École, tener un equipo, acogedor. He tenido la suerte entre mis alumnos, de tener a algunos que se han destacado rápidamente. Cada uno podrá pensar en alguno, no voy a citar nombres. Y hemos acogido becarios, y insisto, becarios españoles, portugueses, latinoamericanos, magrebíes. Eso es más o menos las relaciones que pude constituir. Y me parece importante, y de hecho hablando delante de muchos de los miembros de la red columnaria, que es algo esencial, que tiene relaciones precisamente con mi labor, es que yo creo que un historiador modernista, hablando como modernista, pues un modernista que trabaja sobre el mundo hispánico,
debe conocer forzosamente distintos territorios. Trabajar sobre España sin conocer nada de América me parece algo muy criticable, y a la inversa. Eso es fundamental. Bueno, y entre otras cosas, y lo digo aquí porque bueno, precisamente estamos en una fase problemática en este plan por la pandemia y por la evolución de las técnicas. Conocer el territorio me parece muy necesario. Si he podido hacer algo de interés sobre el Reino de Granada, es porque yo creo que conozco más o menos todos los pueblos del reino. He ido a pasar por todos. El contacto, bueno, ver las cosas, sentir las cosas, ver la gente que vive todavía en aquellos pueblos, me parece fundamental. Y bueno, pasa lo mismo con América. Y lo digo precisamente porque he ido tardíamente a América. Yo creo que la primera vez que he ido, bueno, tenía casi 50 años. Y hay que ir lo más pronto posible. Y de hecho, a partir de aquel año he ido cada año, o al menos una vez, al Nuevo Mundo. Y bueno, hablaba del norte de África, pues el norte de África, bueno, he debido hacer 50 viajes a un lugar u otro. Eso me parece decisivo. No hay que quedarse en su rincón. Bueno, en paralelo a todo este asunto hay un reconocimiento científico a la labor del historiador en España. Esto partiría, yo en mi opinión, estaría situado desde su ingreso como académico correspondiente en la Real Academia de la Historia a partir de los años del año 2000, con los honoris causa que citaba nuestro decano y algunos muy próximos. Es el caso de que usted es el primer honoris causa de la Universidad de Almería, en su día apadrinado por el profesor Francisco Andújar, como también posteriormente y ya bajo el mandato del rector Lodeiro y apadrinado por el profesor Antonio Luis Cortés Piña. A esto se suma la cantidad de reconocimientos científicos innumerables o su pertenencia ya como aval y garantía en la diversidad de consejos de redacción. Esto sería interminable, ¿no? Como columnaria, usted ha citado aquí su pertenencia. Yo creo que tales ritos cumplen en justicia con su talla, con su nivel de talla intelectual, pero también humana. ¿Podría decirme algo sobre esos reconocimientos? ¿Y qué significa en este sentido su estrecha colaboración con la historiografía y con ese afecto hacia la España? Bueno, es que bueno, el afecto hacia la historia de España viene de dos cosas. Uno, bueno, de la afición a los papeles, bueno, a los papeles o a las fuentes de todos tipos, decíamos, un cuadro, bueno, una huella arqueológica, bueno, lo que sea. Bueno, pero luego, bueno, la amistad con los demás historiadores, es que eso es fundamental. Bueno, en mi mesa, bueno, en París estoy pensando en tal amigo, tal otro amigo, escribiendo algo. Es que, bueno, se progresa leyendo a los demás. Bueno, entre otras cosas, me encanta estar en un tribunal de tesis porque estoy aprendiendo muchas cosas. Bueno, si la tesis es buena, naturalmente, pero bueno, en general se me llama para tesis buenas. Así que puedo aprovechar. He tenido, bueno, hasta entre mis alumnos he tenido 2 o 3. Bueno, he dirigido, yo creo que una 50 de tesis. Bueno, entre la 50 he tenido 47 o 48 muy buenos. Y hubo 2.
flojas, pero bueno, eso ocurre a cada uno. Entonces, pero a partir de eso, es que bueno, los lazos se construyen y entonces, bueno, el balance es un balance de amistad muy profundo. Vamos progresando todos juntos. Bueno, hablábamos de los moriscos, hay que ver cómo se ha progresado desde bueno, mi primer artículo hasta hoy, bueno, nuestros conocimientos, la problemática, bueno, mucho más compleja, y bueno, y hay que reaccionar, como decía antes, a algunos escritos, es decir, que bueno, hoy, naturalmente, yo digo ya una corriente reaccionaria, para no llamarla fascista, que me preocupa profundamente. Entonces, pero bueno, con mis amigos estamos intentando pues contestar a estos escritos problemáticos. Así que es una amistad, por una parte, profunda y un combate, como ciudadanos de hoy. El balance, pues, yo creo que bueno, he participado a eso y naturalmente no soy el menos cualificado para juzgar bueno, si el balance es positivo o no. Yo creo que hemos trabajado bueno, conjuntamente entre muchos, bueno, hemos trabajado mucho y yo creo que bien. Pues se le tiene que preguntar por el Reino de Granada, ¿no? Su larguísima vinculación, su interés por Granada y su territorio conduce a muchísimos ejemplos de su labor investigadora. Yo no voy a citar aquí la obra, son muchísimas. Ha realizado una gran cantidad de aportaciones de grandísima repercusión historiográfica, un modelo de decadencia, el Reino de Granada en el último tercio del siglo XVI, también numerosos capítulos de libros, artículos sobre el tema. Pero lo que nos interesa saber es qué nuevos campos considera dentro de ese análisis histórico que se abren para el estudio del Reino de Granada, sobre todo pensando en futuros investigadores, en futuros historiadores. Bueno, de hecho, no he realizado lo que se podía esperar. Estoy pensando en Juan Luis Castellano, porque bueno, Juan Luis estaba esperando de mí, me lo ha dicho, una gran historia de Granada, y no lo ha hecho. Y entonces, además, él lo pensó eso, y bueno, a ti te ha propuesto trabajar sobre la Capitanía General, ha propuesto a Inés Gómez trabajar sobre la Chacería, bueno, así, bueno, contigo también, bueno, la demografía, bueno, y lo veía como capítulos de un libro bueno, de conjunto, algún día. Eso es, bueno, una meta que existe. Y yo creo que precisamente vosotros, el departamento, estoy pensando en Miguel Luis López también, por ejemplo, sobre aspectos religiosos, bueno, estáis capacitados para hacer una gran historia de Granada, que falta. En ese plan, bueno, es que tengo que contar mis pecados, es que trabajo de cierta manera y no he podido hacer todo. Es decir, hubiera podido hacer un par de libros que no existen. ¿Por qué? Porque, bueno, soy lento, bastante escribiendo. Bueno, estoy corrigiendo muchísimo. Escribo así al lápiz y corrigiendo muchísimo. Bueno, intentando tener una expresión buena, bueno, en francés al menos, pero luego me cuesta porque, bueno, de hecho, como trabajo sobre
sobre el mundo hispánico, tengo que escribir, intentar escribir en español, en el cual hago faltas. Y es un problema. El problema del hispanista en este plan es bastante grave. Y bueno, no voy a insistir, pero bueno, en relación con la presencia, bueno, de la lengua inglesa, que bueno, eso sigue existiendo. Pero bueno, es un problema. Entonces soy lento. Y luego, bueno, pues me encanta decir que sí, casi se me invita para una cosa, bueno, normalmente digo que sí, con lo cual voy a un lugar, a otro, etc. Bueno, paso de una cosa, con lo cual el trabajo continuo sobre un libro pues sufre. Pero me encanta el debate y participo a muchos debates. Eso es una ventaja y hay desventajas. Entonces, por eso hay cosas que no he hecho. Y entonces, yo creo que se podrían desarrollar elementos de investigación para la historia del Reino de Granada. Entonces, esta historia de Granada. Pero luego, la historia del medio ambiente del Reino de Granada. En eso yo creo que hay posibilidades considerables y se ha hecho. Y precisamente, bueno, es una cuestión que cada día aumenta, se impone con más fuerza, cada vez más, con la evolución del clima. Hoy, bueno, hay que preguntarse sobre inundaciones, terremotos, sequías, etc. Bueno, hubo trabajos clásicos. Bueno, he hecho bastante investigación sobre la sismicidad histórica. Eso ya, yo creo, haber escrito el primer artículo científico de historiador sobre el tema, sobre los terremotos de la zona de Almería. Pero eso hay muy poca cosa y yo creo que hay que pensarlo. Luego, yo creo que en el Reino de Granada, pues los problemas religiosos pues se pueden ampliar, investigaciones muchas. Estoy pensando en una cosa peculiar y eso lo digo para la red columnaria que puede ser algo interesante. Es que bueno, estamos entre el Islam y la cristiandad aquí, más que otras partes, el título de mi tesis. Y entonces la parte cristiana quizás no está suficientemente abordada. ¿Qué sabemos de los conventos, de la historia de los conventos del Reino de Granada? Muy poca cosa, finalmente. Hay cosas. Y bueno, figuras como Fray Luis de Granada, bueno, Juan de Ávila, estoy trabajando sobre eso, sobre Juan de Ávila con mi amigo Pierre-Antoine Fabre. Vamos a publicar toda la obra de Marcel Batallón sobre Juan de Ávila, que está casi desconocida. Y bueno, yo creo que vamos a terminar el libro durante el invierno. Juan de Ávila merece, bueno, un estudio, bueno, no es solamente un Juan de Ávila del Reino de Granada, pero bueno, el Reino de Granada tiene su parte. ¿Y qué decir de Juan de Dios? Juan de Dios, bueno, tenemos varias copias del bueno, de la beatificación, de los procesos de beatificación de San Juan de Dios. Y entonces en el Vaticano, bueno, hay una copia que está aquí en el archivo de la Diputación y se ha utilizado esa copia.
varios investigadores lo citan, bueno, pero no hay un estudio decisivo, digamos. Pero además, en el Archivo Vaticano, en el Secreto Vaticano, hay varias copias, entre ellas una en italiano, que es una maravilla. Entonces, debe haber 300 testigos que están, que desfilan. Y entonces, de los 300, debe haber más de 200 de Granada. Y quizás 250. Y entonces a cada uno se le pregunta, bueno, quién es, por supuesto, pero bueno, cuántas veces se confiesa al año, cuántas veces comulga, con quién, a dónde, bueno, es una cosa. Yo creo que, bueno, como en la red tenemos investigadores italianos, españoles, bueno, los que frecuentan el Archivo Secreto Vaticano, en fin, voilà, se podría hacer un estudio magnífico. Voilà, la figura de Juan de Dios me interesa muchísimo. Bueno, he dedicado a ella un discurso y agradezco a Paco Lodeiro de estar aquí, mi discurso de doctor honoris causa, porque precisamente entre las cosas maravillosas que he podido vivir, pues conocí a Francisco Ayala, que me recibió en su casa en Madrid. Y entonces él había escrito un texto maravilloso sobre Juan de Dios, con lo cual eso, el diálogo entre la literatura y la historia es también algo fundamental. Pues, y ahora viene una pregunta inevitable, porque usted ha hablado de pues, gente que ya no está, evidentemente, de afectos, de gente como Domínguez Ortiz, como Antonio Luis Cortés Peña, Juan Luis Castellano, etc. Entonces, lleva mucho tiempo viniendo a Granada, lleva mucho tiempo viniendo también a Almería. En los últimos 10, 12 años tiene una magnífica experiencia con los cursos de verano de los Vélez. Entonces, nos gustaría hacerle dos preguntas, ¿no? Una, ¿qué queda de esa Granada y de esa Almería que usted visitaba desde hace muchos años? Y luego, pues, su experiencia, ¿no?, con el tema porque sabemos que tiene una gran pasión por la música clásica y en concreto por la ópera, ¿no? Entonces, que nos hablara un poquito de eso. Muchas gracias. Bueno, y voy a contestar también, no voy a obviar la contestación sobre el reconocimiento. Empiezo con eso. Estos doctores honoris causa, son el resultado de la amistad. Me acuerdo perfectamente del primero de ellos, que es el doctorado de Alicante. Eso vino de la amistad de Miquel de Palsa, para empezar, el gran arabista, desaparecido también, un gran amigo mío, que un buen día me dice, estamos pensando, ¿qué opinas? No voy a decir que no, que es agradable, por supuesto. Pero eso es el fruto de la amistad, porque lo de Almería es el resultado de la amistad de Paco Andújar y de Fernando Martínez, que se han empeñado en montar el evento, etcétera. Aquí actualmente es una cuestión del Departamento de Historia Moderna de América. Que me pueden conocer otros, por supuesto, otros amigos que están en otros departamentos, pero eso es el signo que en este plan algo ha funcionado bien. Y que tus amigos te quieren, ¿no? Simplemente. En eso soy sensible, por eso no busco honores, pero no voy a decir que no. Eso simplemente. Eso de, la Granada,
Granada ha cambiado muchísimo desde la primera vez que llegué aquí en el 69. Me acuerdo perfectamente haber pasado mi primera noche en un hotel que se llamaba Saida y que estaba a la esquina de la carrera del Genil. Sí. Ahí, y además me dieron una habitación que daba encima exactamente de la parada del tranvía. Con lo cual, por la mañana, a hora temprana, oía el ruido del tranvía. Así, era una ciudad, con muchos problemas. Y se notaban, había barrios enteros que no estaban asfaltados, me acuerdo perfectamente, el barrio, entre la carretera de Murcia y el paseo de Cartuja, no estaba asfaltado en aquellos tiempos, y eso duró algún tiempo. Cuando vivía en el Carmen, al cual aludí anteriormente, pues se veía desde el Carmen, esta era fantástica, sobre la Vega, la ciudad baja, la Vega, la sierra. Pero, por ejemplo, el Saidín no existía, casi, no había construcciones. El barrio se ha extendido muchísimo, totalmente distinto. Y me acuerdo perfectamente porque en el barrio donde vivíamos, el Realejo, pasaba uno por las calles por la mañana temprano. ¿Qué quiere decir eso? Algún día pues me levanté rápidamente, salí de la casa para ver qué decía. Entonces, Ideal, Patria, el vendedor de los periódicos que pasaba por las calles. Entonces, cosas que han desaparecido, por supuesto, por múltiples razones. Patria, que era el periódico de Falange, Ideal existe todavía. Entonces, unos cambios, y no había calefacción casi por ninguna parte en aquellos tiempos. Y me acuerdo perfectamente que cambió la visión que tenían los granadinos de eso, porque cuando preguntaba a amigos si no vais a poner la calefacción, entonces mes de diciembre, enero, me decían, ¿para qué? Entonces llegó en el 76 el primer Congreso de Historia de Andalucía y hubo una nevada tremenda, con lo cual fue la señal de un proceso de calefacción de la ciudad. Fue terrible. Entonces, la ciudad es totalmente distinta. Pues el tranvía desapareció, llegó el metro. Otras cosas, así que, la Alhambra. La Alhambra, tengo que confesar que, yo he ido a trabajar muchísimo en el archivo de la Alhambra. Estaba en aquellos tiempos, los años 70, 80, estaba ubicado en el mismo palacio de Carlos V. Y ahí tenía mi despacho. Y Angustias Moreno Olmedo, que era la archivera, que subía al archivo, quizás 3 tardes a la semana. Un buen día me dijo, tómate la llave y puedes venir cuando te viene bien. Por lo cual, he tenido este enorme privilegio de poder ir al archivo de la Alhambra en cualquier momento, desde mi casa. Subía a veces en mi 4L y lo aparcaba delante del palacio. Otros tiempos. Ya. No había la avalancha de turistas que conocemos y la necesidad de reservar.
Es que la Granada es totalmente distinta. Esta ciudad, como muchas de las ciudades españolas, ha cambiado de manera positiva. Eso, la calidad, yo creo, de vida es distinta, bueno, estructuras que se han instalado, en fin, bueno, y luego pues los problemas que eso provoca también, bueno, las circulaciones. No teníamos problemas anteriormente, por supuesto, ahora es tremendo. En fin, y para volver a Almería y a Vélez Blanco, es que, bueno, he tenido, bueno, una relación estrecha con todo el reino, diría. Menos con tierras malagueñas que con tierras granadinas y almerienses. Cosas de la vida también. Simplemente no hubo no busqué nada particular en eso. Simplemente la amistad me llevó y el descubrimiento de documentos. Bueno, primero en Almería es que mi amigo Michel Terras, arqueólogo, que conocía bien la zona, me llevó a Mojácar ya en el 69. Y en Mojácar encontré un hotel, un pequeño hotel práctico. Bueno, desde aquel hotel podía ir a los archivos de toda la zona, parroquiales, municipales, etc. Me sirvió de base y luego, bueno, he hecho muchos amigos en Mojácar, bueno, he pasado muchas vacaciones ahí, bueno, y llegué a hacer el pregón de las fiestas, como lo he hecho en Porcena otra vez, bueno, y también en Archena, recientemente en Archena, en la provincia de Murcia. Entonces, Mojácar y luego Vélez Blanco. Vélez Blanco, descubrí Vélez Blanco por primera vez en el 69 también de visita, a ver el castillo, el pueblo. Y luego, bueno, hubo el encuentro con la familia Martínez y, bueno, bastantes encuentros organizados por la Universidad de Almería, la de Granada, que tuvieron sede en Vélez Blanco. Y en Vélez Blanco hemos tenido a otro amigo que acaba de desaparecer, que es Dietmar Roth, que era el gerente de un hotel Los Arcos, que es una maravilla ahí también en Vélez Blanco. En Vélez Blanco se reúnen todas las condiciones. Un buen hotel muy agradable, unas comidas fantásticas en el molino, en particular. Y luego, bueno, este festival que debemos a Cándida, a Fernando, a José, y a todos los que en Vélez Blanco se han asumido también el reto. La reunión de la música y de la historia es algo maravilloso. De hecho, soy un amante de la música y trabajo en mi despacho escuchando música, lo cual provoca hasta hoy el enfado de mi mujer, que para ella, bueno, el silencio absoluto para trabajar, así que cada uno en su espacio. Y entonces pongo música y fuerte. Y entonces, y en particular la ópera, me encanta la ópera, porque, bueno, entre los instrumentos, bueno, me gustan todos, pero quizás el que encuentro a la vez más perfecto y más frágil es la voz. Bueno, yo diría que las voces de las mujeres en particular, bueno, soprano o mezzosoprano, me pone la piel de gallina. Hay voces, bueno, escuchar, bueno, a la Calas o a Kathleen Ferrier, la contralto, que murió joven. Qué pena, una voz que es increíble.
tener este don. Bueno. Entonces, bueno, disfruto mucho y precisamente entre las cosas yo creo que debe trabajar el historiador es, bueno, utilizar más las artes en general en nuestras investigaciones. Debemos aprender de los historiadores de arte y de los musicólogos. Bueno, utilizamos más cuadros, esculturas que obras musicales, pero todo nos debe ser útil. Y yo creo que con eso, bueno, cuando pretendemos hacer una historia cultural completa, profunda, bueno, hay que saber, hay que conocer los trabajos de los demás en aquellas especialidades, pero intentar también cultivarlas nosotros mismos. Y Vélez Blanco en eso es un modelo. Y además hay un ambiente, bueno, para decir las cosas, que bueno, pasamos una semana, bueno, cuando uno sale de ahí, bueno, está cansado, pero bueno, está cansado y muy feliz. Bueno, puedo dar fe que eso es así. No voy a dejar de escapar una anécdota, y es que el profesor Bernal Bensant también tiene su calle en el Reino de Granada, porque en Santa Fe hay una calle con su nombre, ¿no? Es bueno saberlo, ¿no? Bueno, yo tenía una serie de preguntas. Y otra en la Universidad de Almería. En el campus Efectivamente, en el campus de Almería, el cual tuvo el buen gusto de ir dedicando calle a cada uno de sus honoris causa. Yo tenía un final de una serie de preguntas, pero es absurdo decir que todas están contestadas, ¿no? Pensaba preguntar la pregunta de las preguntas, que es la historia, creo que no lo ha dejado claro. Si tenía futuro el estudio de la historia, creo que queda claro. ¿Cómo ha de ser la enseñanza de la historia también, o qué consejos nos daría a los historiadores? Creo que usted es memoria y además, obviamente, pensamiento. Y por mi parte, con independencia de que este momento lo cierre mi querido compañero y amigo, el profesor Antonio Jiménez Estrella, no podía menos que darle las gracias, porque ha sabido usted enseñarnos, ilustrarnos y abrir, sobre todo, a que conozcamos mucho más en profundidad a quién hay detrás de alguien llamado Bernal Bensant. Bueno, y que obviamente... Sí, simplemente una pregunta que es la pregunta que se le hace a todo historiador, porque sabemos que usted es infatigable, ha mencionado anteriormente el archivo de la Alhambra, que conoce muy bien y porque tenemos intereses comunes, pues sé que está trabajando muchísimo sobre el tema de los cautivos, que es un tema que le apasiona. Esa última pregunta que nosotros tenemos para usted, ¿cuáles son sus futuros proyectos? ¿En qué pretende trabajar en estos años que vienen por delante? Y me sumo también a las palabras de Paco, bueno, pues darle las gracias por esta magnífica entrevista. Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, es simplemente una muestra más de la amistad que nos une. ¿Qué proyectos? Bueno, hablaba de este libro que hago con Pierre-Antoine Fabre sobre Marcel Bataillon, porque de hecho con la edad se me pide intervenciones, textos sobre gente que he podido conocer. Y sobre la historiografía. Y la historiografía me interesa mucho. Y en ese plan, pues, la obra de Marcel Bataillon es una obra que me fascina, entre otras cosas porque Marcel Bataillon escribía mucho, escribía todo. Daba una clase, pronunciaba un discurso en una escuela primaria al final del año, escribía el discurso. Y se ha conservado casi todo. Bueno, entre otras razones, porque sus herederos son científicos, entre sus cuatro hijos
un excelente geógrafo francés de la Universidad de Toulouse, especialista de México. Bueno, y su hija se casó con uno de los mejores filósofos franceses, Le Fort. Luego, un nieto suyo, su sociólogo y bueno, compañero de mi institución. Y bueno, y todos dispuestos a dejar trabajar, lo cual es fácil. Y entonces con Pierre Antoine, bueno, lo decía, reunimos los escritos sobre Juan de Ávila y vamos dentro de este panorama a publicar la mitad de un curso que dio en el Collège de France Marcel Bataillon en el año 49-50 sobre, sobre Juan de Ávila y Fray Luis de Granada. Entonces eso va a ser la primera cosa que voy a hacer. Luego trabajo sobre cosas dispares como lo he hecho siempre. Entre los próximos artículos que voy a publicar, bueno, hay una que he escrito con mi hija sobre Juan de Pareja, yo creo que va a suscitar bastante polémica, sobre bueno, el que fue esclavo de Velázquez. Y acabo de escribir otro con un amigo mexicano, Rafael Casañeda, sobre la Santa Ifigenia, una santa negra. Entonces, eso dentro de mis estudios sobre la esclavitud. Bueno, hay los moriscos, pero hay muchas, yo creo que bastantes cosas más. Entonces, y dentro de la historiografía, bueno, hay un proyecto, y espero que se va a poder empezar, de publicaciones de la obra de Robert Ricard, otro hispanista francés, sobre sus escritos sobre el norte de África. Bueno, precisamente yo creo que desde aquí se debe trabajar muchísimo sobre el norte de África. Granada y Málaga y Almería son los lugares idóneos para trabajar sobre el norte de África. Hay muchas fuentes y es el pariente pobre, el norte de África, de la reflexión sobre la monarquía hispánica y su conjunto. Entonces, bueno, Robert Ricard, que era un hombre de derechas, para no decir de extrema derechas, fue representante de Vichy en Marruecos durante la Segunda Guerra Mundial. Pues tenía muy buenas relaciones, a pesar de la distancia política, con Marcel Bataillon. Entonces, y me interesan los dos. He publicado recientemente en una revista francesa la correspondencia de ellos en dos momentos, cuando Bataillon publica su tesis sobre Erasmo y España. Entonces, Ricard le manda pues, una carta de 6 o 7 páginas, bueno, con comentarios, sobre todo bueno, una erudición impresionante. Bueno, y hay un intercambio muy interesante entre los dos en este plan. Y luego, pues, a raíz de la guerra civil, pues hay un intercambio de cartas bellísimas donde se dicen todo. Porque uno está del lado de los republicanos y el otro del lado de los franquistas. Y es impresionante. Pues, así lo publiqué. Entonces, hay mucho que hacer en este plan sobre otras personas, naturalmente. Y luego, bueno, el libro de los cautivos que he reunido desde hace 10, 12 años. Mucho material, bueno, principalmente entre los dos sitios, mis dos sitios preferidos de investigación. El Archivo General de Simancas, porque bueno, hay un equipo
ahí empezando por su directora y todo el equipo bueno, que acoge, ayuda a cada investigador. Es una maravilla estar ahí. Y luego el archivo de la Alhambra, porque es un archivo muy pequeño, no somos más de 3 a la vez trabajando, y es un archivo pequeño, pero que tiene documentos de gran calidad. Y entonces, entre los dos he reunido, bueno, he podido reconstruir más o menos la vida de 700 cautivos, entre 1550 y 1570. Y la mayor parte, la inmensa mayor parte, bueno, es gente que ha sido cautivada a raíz de la expedición, que fue un desastre, naturalmente, del conde de Alcaudete en 1558, cuando intentó conquistar la ciudad de Mostaganem, a 90 kilómetros de Oran. Entonces, puedo reconstruir, bueno, desde el momento de cuando se embarcan hasta, bueno, su retorno cuando vuelven, y en qué condiciones, y hasta su vida después del retorno, porque muchos de ellos vuelven en unas condiciones precarias. La familia se ha endeudado para conseguir el rescate, con lo cual son una serie de problemas a nivel familiar o a nivel personal, bueno, muy interesantes y espeluznantes también. Así que, bueno, espero, bueno, dentro de un par de años sacar eso, bueno, luego hay otros proyectos, pero bueno, si Dios me presta vida. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos.